Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Libra. Mi queridísimo Libra, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Libra, con el trabajo. Ya sabéis que a lo largo del vídeo os daré una serie de mensajes que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Libra, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, mi queridísimo Libra. Bueno, Libra, en el trabajo. Bueno, a lo largo de este mes te veo que has estado un poco nervioso, un poco, o te has sentido un poco estancado, como que no terminaban de fluir las cosas y demás, Libra. Y aquí dice, tienes las cosas más claras. O sea, como que todo va fluyendo dentro del trabajo, bien. Dice, y me sales pensando como un cambio, pero si haces el cambio lo vas a hacer más adelante, ¿bien? Me sales como pensándolo y podrías comenzar a mirar posibilidades de cambio, aunque el cambio lo harás más adelante, repito, Libra. Entonces, yo ahora mismo en el trabajo te diría que de momento vas a seguir aquí en este trabajo y más adelante harías unos cambios. Los Libra que no estáis trabajando. Yo en este caso te digo, Libra, te veo pensando mucho, esperando noticias que no terminan de llegar. O sea, hay algo dentro de ti que te dice, estas noticias posiblemente no lleguen. Yo te diría, Libra, que no las esperaras, que no las esperaras. Sí, me dicen las cartas que tienen la posibilidad de trabajar con alguien en un horario como de noche o algo por el estilo. No hay una formalidad de por medio en este caso, pero bueno, trabajo es. Bien, y esta oportunidad te vendrá muy pronto y comenzarías en unos 15 días aproximadamente, ¿vale, Libra? Los Libra que tenéis un negocio, hay algo que va a cambiar. A raíz de unas noticias, dice, algo cambiará rotundamente en tu negocio, Libra. Y sale clarísimamente. Entonces, marca un antes y un después. Aquí, en este caso, yo te diría, es un cambio que en un principio te va a costar adaptarte. Sí te lo digo, te va a costar adaptarte. Luego te irás adaptando poco a poco. Los caminos los tienes abiertos y la fuerza la tienes también. Pero en un principio te va a costar adaptarte a ese cambio. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Libra. Ahora sí, con tu economía. Vamos a ver. Libra y tu economía. Una noticia que estabas esperando. Dice, llega 1 de septiembre. Llega 1 de septiembre y es algo que estabas esperando tú al lado de otra persona y tiene que ver con tu economía. Yo no puedo decirte, Libra, que esto sea dinero en sí. Yo no lo veo como dinero en sí. Sí es cierto que es una noticia muy positiva y que tiene que ver con tu economía.
Así lo dicen las cartas. Es algo que tiene que ver con tu economía y es algo muy positivo. Para todos los que no estéis esperando ningún tipo de noticia, Libra, te digo, no me salen grandes cantidades de dinero, tampoco grandes entradas, pero tampoco me salen grandes salidas. ¿Bien? Entonces, dice, estáis como en una situación estable, sea como sea que esté tu economía, dice ahora mismo es una situación estable. Más adelante, ¿habría cambios en tu economía? Sí. Pero también son cambios que los harías tú, que los provocarías tú. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Libra que estáis solteros. Aquí sale una persona, Libra, que por un lado dicen es algo que tú estabas esperando, pero por otro lado es algo que te genera cierto miedo, ¿no? O cierta incertidumbre. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver, Libra. Vamos a ver, mi queridísimo Libra, que estáis solteros. Es una persona, Libra, un poco mayor que tú y hacen referencia a las cartas que ha habido anteriormente entre vosotros comunicaciones que han ilusionado o algo por el estilo. Yo te voy a decir una cosa, Libra. Tú sabes muy bien que si esta persona comienza otra vez esas comunicaciones, lo que van a durar. O sea, tú eso lo sabes perfectamente. O sea, que es algo que dicen, tiene fecha de caducidad. Entonces, yo en este caso te diría, piénsatelo muy bien, porque aquí en un futuro sale otra persona en tu vida, que es un poco más joven que esta persona, dice, y pues sí podría ser la persona importante. Bien, entonces aquí las cartas te dicen, piénsate muy bien esto. Si sale tan marcado es porque vas a reanudar esas comunicaciones con esta persona. Pero también te digo que esta persona te pone algún tipo de excusa, ¿no? Como que tiene un problema con alguien cercano o algo así, como que no puede rehacer su vida por esa situación, por ese problema. Pero esto es una excusa también. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Que estáis solteros. Hay una parte, fíjate, una voz interior a ti te dice, no te metas otra vez en esto, que sabes que miente. Pero tú sigues adelante, Libra. Entonces está esa necesidad por tu parte de cerrar esa etapa, ¿no? De escribir esos últimos guiones de ese libro. En fin, esa necesidad que muchas veces nos pasa a muchas personas. De querer darte cuenta de la realidad, ¿no? Vamos a ver qué más. Vamos a ver de cara a futuro, Libra, tu futuro sentimental.
Libra, la persona de tu vida, dice, está en otro lugar, la persona importante, ¿bien? Y será una persona, por lo que yo veo aquí, que te aportará mucho equilibrio en tu vida. Aportará equilibrio y es alguien que te va a aportar muchas cosas, te va a enseñar muchas cosas. Veo una persona como con muchos papeles de por medio, no sé si tendrá que ver esto con su trabajo o algo así, la veo así con muchos papeles de por medio, pero esta persona llegará después de esto que hemos hablado, de la situación con esta persona que ya conoces, que vuelve, que tampoco veo nada serio con esa persona que ya conoces, también te lo digo, Libra, o sea, yo esa parte la quiero dejar un poco clara. Pero bueno, yo te digo que tu futuro sentimental está en otro lugar, ¿bien? Y que parece ser que por lo que sea existe esa necesidad de cerrar esa etapa y se cerrará de la forma que yo te he comentado antes. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Libra. Solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados, los que estáis en convivencia y Libra que estáis de novios. Libra, casados, en convivencia y novios. Demasiadas vueltas le estamos dando a una situación, ¿no? Los caminos los tenéis abiertos, Libra, pero pensáis demasiado, le dais muchas vueltas al estado de la otra persona, ¿no? Al estado de ánimo de la otra persona. Estamos muy pendientes de eso y la otra persona quizás por sus cambios tan fuertes, pues te da a entender que no está del todo bien o que no está totalmente feliz o algo por el estilo. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver, Libra. Casados, en convivencia y novios. Me hablan de una etapa de una situación que ha estado pasando este tiempo atrás, que lo cambia todo, ¿no? Así lo dicen las cartas. Una situación que lo cambia todo, Libra. Si ha habido en esta relación situaciones, vivencias de engaños, de notar a la persona inestable, de creer que hay otra persona, me hablan del futuro de esa situación. Y el futuro de esa situación es que eso se termina. Es que eso se termina y sale clarísimamente. Dice, eso se termina. Hay una historia aquí que tiene que ver con algo que os ha limitado en la relación y hablan de un fin. Dejadme ver aquí una cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vuelven a repetir, hay un fin con algo. Ay, esto me habla porque me escuchan. Madre mía de mi vida. Yo no sé cómo voy a desactivar eso,
Si hay un fin con una situación, así lo dicen las cartas, dice, y da paso como a nuevas etapas en la relación, ¿bien? Entonces, el fin de esta situación es algo que ha estado pasando, ¿bien? Que era negativo, en la relación, ¿vale? Vamos a ver qué más. Quería confirmarlo un poco, esto. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Claro, es que aquí lo que dicen las cartas, Libra, es que uno de los dos ha tenido ciertas dudas, ¿no? En esta historia ha tenido, aparte de dudas, desconfianza. Me hablan de desconfianza. Dice, pero que a raíz de una información que llega, dice, esta desconfianza desaparece. Totalmente, desaparece en la relación. Y sale clarísimamente, Para muchos de vosotros, Libra, os voy a decir que os veo convivencia. Me sale convivencia a lo largo del mes de septiembre. O sea, hablaréis de convivencia, pero la convivencia se daría a lo largo del mes de septiembre, Después de esto. Vamos a ver qué más. Es que llega el momento de tomar una decisión. Dice, es necesario para uno de los dos tomar una decisión porque está como... Esto hace mucho referencia a la primera tirada. Está como... no está centrado en la relación, ¿no? Entonces, el tomar ciertas decisiones hacen que la relación se refuerce. Es lo que están diciendo aquí las cartas. Dice, ante una situación se va a actuar con mucha precaución y después de la decisión que se tome, la relación se reforzará. Bien, vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra, con tu mensaje especial del amor. Libra, y tu mensaje especial del amor. Hay decisiones a veces que son muy difíciles de tomar, ¿no? Porque nos conllevan a ciertos cambios en nuestra vida que a lo mejor no estamos preparados, ¿no? Para vivir de manera diferente o para afrontar esos cambios. Aquí lo que te dicen las cartas es que simplemente te tienes que dejar llevar a lo que el destino te lleve, ¿no? Porque es la manera que vas a llegar antes, vamos a decirlo así, que vas a llegar antes a tu estabilidad emocional. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Libra, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a ver, Libra, y tu salud. Problemillas de garganta, Libra. Veo problemillas de garganta y también un poquito algo relacionado con el aparato digestivo. Míratelo, Libra. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. No se puede tener todo a la vez. No se puede tener todo a la vez. Dicen que es necesario dejar algo para obtener otra cosa.
porque las dos cosas serían inviables, Libra. Y esto cada uno que lo aplique a su historia, ¿eh? Te voy a dar un número, Libra, el número 31 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Libra, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.